Me llamo Bianca, tengo 44 años y trabajo como locutora de televisión. Junto a mí está mi marido, Eduardo, también de 44 años, que dirige un estudio de fotografía. Nuestra andadura empezó en el instituto, donde nos convertimos en la primera y única pareja. El camino hacia el matrimonio fue natural, como si el destino hubiera entretejido nuestras vidas a la perfección. A los 25 años, la tragedia me golpeó cuando perdí a mis padres en un accidente. Tras la tragedia, el apoyo inquebrantable de Eduardo fue un salvavidas que consolidó su posición no solo como marido, sino como ancla familiar. Después del matrimonio, Eduardo se trasladó a la casa de mi infancia, santuario, que habían dejado mis padres, donde encontré consuelo en nuestro espacio compartido. Nuestra unión dio sus frutos con la llegada de nuestro hijo, que trajo una inmensa alegría a nuestras vidas. Eduardo demostró ser la personificación de una pareja igualitaria, equilibrando a la perfección las responsabilidades domésticas y el cuidado del niño. Un testimonio de su compromiso con nuestros objetivos comunes. Sin embargo, en medio de nuestra felicidad, una sombra se cernía sobre mi suegra, Yamila. No podía conciliarse con la visión de Eduardo, un hombre haciéndose cargo de las tareas domésticas. Reflexionando sobre un incidente ocurrido hace una década, cuando nuestro hijo empezaba la escuela primaria, la presencia de Yamila se intensificó. Con la transición de la guardería a la escuela primaria llegaron los problemas logísticos, lo que nos llevó a contar con su ayuda para llevar a nuestro hijo a casa. Sus frecuentes visitas coincidieron con la jubilación de su marido, lo que les dejó a ambos mucho tiempo libre. Yamila, tradicionalista acérrima, había adoptado el papel de ama de casa, mientras que Humberto era menos proclive a las tareas domésticas. Cada vez que Eduardo se encontraba en la cocina preparando platos sin esfuerzo, la desaprobación de Yamila se dejaba oír en frases como «el lugar de un hombre no está en la cocina» o en comentarios nostálgicos sobre cómo su generación no concebiría algo así. En mi primera visita a su casa, Yamila no tardó en expresar su deseo de que renunciara a mis aspiraciones profesionales, firmemente arraigado en su creencia de que las mujeres deben dar prioridad a las tareas del hogar. Mi papel de locutora glamurosa parecía irritarla, ya que contrastaba fuertemente con su visión rural. Sin embargo, Eduardo, que había sido testigo de mi pasión por la radio y la televisión desde que íbamos al instituto, se mantuvo firme en su apoyo a mis ambiciones. Yo, por mi parte, apoyé su afición a la fotografía y nuestra colaboración simbiótica resultó orgánica y sin esfuerzo. Superar los retos de la guardería fue un esfuerzo conjunto, pero la transición a la escuela primaria trajo consigo obstáculos inesperados, sobre todo porque el cuidado de los niños después de la escuela resultó ser menos complaciente. Esto nos obligó a contar más con la ayuda de Yamila. Cuando empezó a frecuentar nuestra casa, sus críticas sobre las tareas domésticas se convirtieron en un estribillo habitual. A pesar de las respuestas indiferentes de Eduardo defendiendo nuestra división del trabajo, Yamila persistía en expresar su desaprobación, a menudo a mis espaldas. Sin embargo, reconociendo su inestimable ayuda, decidí soportar sus comentarios en silencio, optando por no entrar en confrontaciones. A pesar de sus valores tradicionales, Yamila tenía una sorprendente afinidad por las comodidades modernas y exhibía con orgullo su teléfono inteligente. Se jactaba de ser la única propietaria entre sus compañeras, deleitándose con la facilidad de acceso que le proporcionaba. «Me he adelantado a los tiempos», proclamaba entusiasmada, explorando Internet para diversos fines. «Mira qué fácil es hacer las cosas ahora», comentaba, abogando por la adopción de herramientas cómodas. Abrazando la era digital, utilizó eficazmente plataformas en línea para tareas como reservas de restaurantes y servicios. Sin embargo, la adopción de la modernidad por parte de Yamila parecía selectiva cuando se trataba de los hábitos de compra de nuestra familia. Desaprobaba nuestra dependencia de un servicio de reparto para los pedidos semanales de comida a domicilio y expresaba su desacuerdo con comentarios como «deberíais hacer la compra vosotros mismos» y lamentaba el despilfarro que suponían los gastos de envío. Sin embargo, cambió de opinión cuando descubrió la posibilidad de hacer la compra por Internet y me animó a aprovechar esta nueva comodidad. Defendía con entusiasmo el abandono de los anticuados formularios en papel y destacaba las ventajas de la compra digital. Durante las tardes en las que Yamila se quedaba en casa mientras Eduardo y yo preparábamos la cena,
A menudo mencionaba la necesidad de volver para la comida de Humberto, haciendo hincapié en su incapacidad para cenar solo. La aversión de Humberto a las tareas domésticas era evidente, dejando a Yamila la carga doméstica. Curioso por el enfoque opuesto de Eduardo, una vez le pregunté por su actitud cooperativa hacia las tareas, dada su educación. La respuesta de Eduardo arrojó luz sobre su determinación de evitar las quejas que su madre había expresado sobre la falta de implicación de su padre. Fue una lección aprendida a través de la observación de patrones negativos. La frustración de Yamila ante la reticencia de su marido a contribuir a las tareas domésticas era palpable y contrastaba con su diversión ante la disposición de su hijo a arrimar el hombro. Perpleja por su postura aparentemente contradictoria, sospeché que Yamila encontraba consuelo en airear sus quejas, lo que me llevó a mantener una prudente distancia. Poco me imaginaba entonces que las crecientes frustraciones de Yamila acabarían llevándola a tomar medidas drásticas, como vender nuestra casa sin consentimiento. Aquel verano se presentó una oportunidad apasionante cuando mi empresa me invitó a un viaje de negocios de 2 meses al extranjero para cubrir una retransmisión deportiva en el Campeonato del Mundo. Era una oportunidad única que me parecía la culminación de mi duro trabajo y dedicación. Consciente de la importancia de esta oportunidad, pedí consejo a Eduardo. En medio de sus propios compromisos, se mostró inseguro sobre la posibilidad de compaginar el trabajo con el cuidado de nuestro hijo, Zacarías. Fue entonces cuando Yamila, que había estado escuchando en silencio, se ofreció a ayudar. A pesar de las reservas que me inspiraban encuentros anteriores, la falta de opciones alternativas no me dejó otra opción que confiar el cuidado de Zacarías a Yamila. Mientras considerábamos la opción de que Eduardo y Zacarías se quedaran con los padres de Eduardo, nos dimos cuenta de los problemas logísticos que suponía desplazarse hasta la escuela desde su casa. Finalmente, decidimos que Yamila se quedara en nuestra casa entre semana para cuidar de Zacarías. Con este plan en marcha, me embarqué en mi viaje de negocios, sumergiéndome de lleno en el trabajo de casting deportivo y logrando importantes avances en mi carrera. Aquí, agotado y aliviado por estar de vuelta en Estados Unidos, me dirigí hacia mi casa una tarde entre semana, agobiado por el peso de mi maleta. Al acercarme a la entrada, me recibió Yamila, que parecía extrañamente ansiosa. Preparado para agradecerle su ayuda durante mi ausencia, me sorprendió su inesperada declaración. Esta casa se vendió por $300,000, así que me llevo el importe íntegro. Atónito, me costó asimilar sus palabras. ¿Nuestra casa?, pregunté incrédulo, esperando alguna aclaración. Con un brillo en los ojos, Yamila afirmó: sí, esta casa. Bueno, en realidad, técnicamente no es nuestra. Su repentina marcha atrás aumentó mi confusión y me hizo dudar de la autenticidad de su afirmación. Sin embargo, Yamila despejó mis dudas entre risas, insistiendo en la validez de su afirmación y blandiendo el certificado de registro como prueba. Mientras permanecía de pie, con los brazos cruzados y aparentemente victoriosa, me di cuenta de que razonar con ella sería inútil. Decidí cambiar de táctica e intenté reconducir la conversación. Dejemos eso a un lado por un momento. ¿Por qué lo vendes?, pregunté, esperando alguna explicación. Con aire indiferente, Yamila declaró: lo que es de la mujer es del marido y, por tanto, mío. Lo estoy usando para construir una casa nueva. Su razonamiento, aunque erróneo, insinuaba un propósito más profundo y me dejó luchando con una sensación de incredulidad y traición. Mientras las palabras de Yamila resonaban en el aire, sus ojos inyectados en sangre me llenaban de una sensación de inquietud. La idea de una casa nueva, que nos perteneciera tanto a mi marido como a mí, de repente parecía tener un matiz siniestro. Su determinación era palpable cuando expuso sus intenciones, impulsada por un equivocado sentido de la obligación de proteger a Eduardo de las tareas domésticas. Le he educado para que no se dedique a esas tareas. No permitiré que lo haga en el futuro, declaró con una convicción inquebrantable. A medida que las piezas del rompecabezas iban encajando, se hizo evidente que la percepción que Yamila tenía del papel de Eduardo en nuestro hogar había estado distorsionada desde el principio. Yamila había malinterpretado un simple acto de solidaridad cuando Eduardo insistió en compartir las responsabilidades domésticas poco después de casarnos. A sus ojos, la voluntad de Eduardo de contribuir era un mero reflejo de su residencia en mi casa,
y no un auténtico compromiso de compartir responsabilidades. El concepto de una pareja trabajadora que colabora en las tareas domésticas simplemente no entraba en su visión del mundo. Al profundizar en la situación, descubrí la tensión financiera subyacente que afectaba a Yamila y Humberto tras la jubilación de Humberto. Como su pensión no cumplía las expectativas y las oportunidades de trabajo eran escasas, se enfrentaban a la desalentadora perspectiva de mantener su piso de alquiler. Fue esta sensación de desesperación la que les llevó a recurrir a medidas tan impensables. No, esta casa no es mía, y a Eduardo le parece normal hacer las tareas domésticas, afirmé, intentando rebatir las acusaciones de Yamila. Sin embargo, antes de que pudiera dar más detalles, Yamila tachó mis palabras de mentiras, negándose rotundamente a cualquier interpretación alternativa. Desesperada por encontrar claridad en medio del caos, redirigí la conversación hacia detalles prácticos. ¿Dónde lo vendiste?, pregunté, con la esperanza de comprender la situación. Yamila confirmó mis sospechas, revelando que había contratado a un agente inmobiliario de evaluación en línea, AA Real Estate, para facilitar la venta. Con un esfuerzo mínimo, se presentaron los documentos necesarios y la transacción se realizó sin contratiempos. El mundo es muy cómodo, ¿verdad?, comentó satisfecha. A medida que se iban conociendo los detalles, se hizo evidente que Yamila había actuado impulsivamente, influida por las garantías del agente inmobiliario. La seductora oferta, unida al interés del comprador por una propiedad en nuestra zona, parecía haberla convencido de las ventajas de la transacción. Vendiendo una casa de 20 años por $300,000, he encontrado un buen inmueble, ¿verdad?, presumía orgullosa, ajena al revuelo que habían causado sus acciones. Mientras profundizaba en mi investigación, encontré un sitio web de la inmobiliaria que parecía legítimo. Intenté confirmar la validez de la venta y marqué su número, pero al otro lado me encontré con el silencio. Para que Yamila me aclarara su implicación, le pregunté si había visitado físicamente la dirección de la inmobiliaria. Su respuesta fue despectiva, alegando que esas visitas eran innecesarias en la era digital. Decidida a descubrir la verdad, le di un ultimátum. O visitaba la dirección en persona al día siguiente, o nuestra conversación terminaría. Para mi asombro, la llamada llorosa de Yamila al día siguiente confirmó mis peores temores. La supuesta inmobiliaria no estaba por ninguna parte. En su lugar había una estructura de madera abandonada y sin vida. A pesar de la gravedad de la situación, no pude evitar reírme a carcajadas de la locura de Yamila. A su regreso, Yamila confesó sus acciones equivocadas, alimentadas por un sentido de la oportunidad fuera de lugar. Al descubrir el certificado de registro de la casa a mi nombre durante mi ausencia, había recurrido a los servicios del agente inmobiliario. Sus desvergonzadas seguridades, unidas a la ingenuidad de Yamila, la llevaron a creer que la venta era legítima, aún sin tener la propiedad real. En su afán por aprovechar lo que percibía como una oportunidad, había sido presa involuntaria del engaño, facilitando a la gente todos los documentos solicitados sin dudarlo. Al descubrir un comprador potencial, los agentes inmobiliarios fraudulentos exigieron un depósito de la mitad de su comisión, que ascendía a $4,800, equivalente a la mitad de los $9,600 de comisión prometidos por la venta de $300,000. Preocupado por la gravedad de la situación, me puse rápidamente en contacto con las autoridades para denunciar la estafa. 2 agentes fueron enviados a nuestro domicilio para investigar más a fondo el asunto. Para nuestra consternación, los agentes de policía revelaron que este tipo de fraudes por Internet, enmascarados como agentes inmobiliarios legítimos, eran cada vez más frecuentes. Su modus operandi consistía en ofrecer valoraciones gratuitas de propiedades, solicitar documentos oficiales a víctimas desprevenidas, presentar un comprador ficticio y, a continuación, darse a la fuga con una cuantiosa comisión. Se trataba de un plan astuto que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas que querían vender sus propiedades. Con la proliferación de viviendas vacías y la facilidad para falsificar direcciones para la entrega de documentos, estas actividades fraudulentas han aumentado en los últimos tiempos. Los agentes teorizaron que los estafadores probablemente habían designado un buzón con un nombre ficticio para recibir los documentos. Temblando de miedo, Yamila cooperó con la policía, proporcionándoles información vital.
Sin embargo, la investigación dio un giro sorprendente cuando el agente preguntó a Yamila por la escritura de la casa. Con voz apenas audible, admitió: no, era el original. La revelación dejó al agente visiblemente asombrado, subrayando la gravedad de la situación y el grado de participación involuntaria de Yamila en la estafa. Cuando el policía se dirigió a mí para pedirme aclaraciones, negué tranquilamente haber participado en la petición del depósito. No, yo no lo pedí, afirmé sin rodeos. A pesar del estado visiblemente angustiado de Yamila, el agente pareció inclinarse por confiar más en mi versión que en la suya. Ella dice que no lo pidió. Vender cosas por su cuenta no es aconsejable, señora. Esta situación es indignante, amonestó, lanzando una mirada de desaprobación a Yamila, que permaneció en silencio, con el labio mordido por el remordimiento. Volviendo a centrar su atención en Yamila, el agente indagó más sobre el registro de la escritura. «Enviaste una copia, ¿verdad?», le preguntó. Su respuesta, apenas audible, fue «no, era el original», lo que dejó al agente aún más incrédulo, con evidente consternación. Intercambió una mirada conmigo, reconociendo en silencio la gravedad de la situación. Intuyendo la necesidad de una solución, el agente me preguntó si podía presentar una denuncia por robo. Sin embargo, me negué, explicando que el documento no tenía validez en el proceso de venta. En realidad, esta casa ya se ha vendido a otra persona, revelé, explicando los cambios legales que hacían obsoleto el registro de la escritura en este tipo de transacciones. Aunque conservo la escritura como recuerdo del legado de mis padres, su importancia práctica ha disminuido con el tiempo. Con esta revelación, la realidad de la situación empezó a calar hondo, dejando a Yamila con un fuerte sentimiento de pesar. Al darse cuenta de la realidad de la situación, Yamila se percató de su malentendido con respecto a la escritura y sus implicaciones. En su mente, la presencia de la escritura significaba que seguía siendo propietaria de la casa, sin saber que su significado había disminuido en el proceso de venta orquestado por los estafadores. Enfrentada a la vergüenza y la frustración, dirigió su mirada hacia mí con un atisbo de resentimiento, preguntándome por qué no había vendido la casa yo mismo. Sus palabras, insinuando que mis decisiones profesionales nos habían llevado a la situación actual, me escandalizaron. Enfrentándome a su mirada con serena determinación, le expliqué la verdadera razón de la venta. La ambición de Eduardo de emprender el negocio de fotografía de sus sueños. Sin fondos suficientes para poner en marcha su empresa, habíamos tomado la difícil decisión de desprendernos de nuestra querida casa familiar, vendiéndosela a un conocido y alquilándosela posteriormente. Mientras relataba la serie de acontecimientos, Yamila cambió de actitud y sus hombros se hundieron en señal de derrota. Su arrebato de lágrimas puso al descubierto las frustraciones más profundas que asolaban su propia vida, revelando el marcado contraste entre sus luchas conyugales y nuestro frente unido. Mientras se lamentaba de las deficiencias que percibía en su marido, sus quejas no cesaban, dejando al agente de policía sin palabras mientras se esforzaba por navegar por la confusión emocional que se desarrollaba ante él. A pesar de presentar una denuncia por fraude, los autores permanecieron evasivos, eludiendo su captura durante más de una década, dejando pocas esperanzas de recuperar los fondos perdidos. Tras la terrible experiencia, Humberto perdió la confianza en Yamila, lo que le llevó a asumir el control total de sus finanzas. Despojada de toda autonomía financiera, Yamila se vio relegada a pedir la aprobación de Humberto incluso para los gastos más básicos, una restricción que le resultaba asfixiante y frustrante. Mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, Yamila buscó consuelo en Eduardo, que le recordó su propia culpabilidad. Desprovista de ingresos disponibles, buscó empleo a través de ofertas de trabajo para personas mayores y acabó encontrando satisfacción enseñando a los ancianos a manejarse con la tecnología moderna. A pesar de sus propias dificultades, la empatía de Yamila le granjeó el cariño de sus alumnos, que la respetaban por su capacidad para comprender sus dificultades y guiarlos pacientemente por los entresijos del uso de los teléfonos inteligentes. Aunque sus circunstancias habían cambiado drásticamente, Yamila encontró consuelo en su nuevo papel, al encontrar un propósito en ayudar a otros a navegar por la era digital. A Humberto, impulsado quizá por su orgullo, las funciones directivas le resultaron insatisfactorias y dimitió de inmediato, lo que le dejó sin fuente de ingresos.
Mientras tanto, la agenda de Yamila se volvía cada vez más ajetreada, lo que a menudo le obligaba a ocuparse de las tareas domésticas mientras ella atendía sus compromisos. Sorprendentemente, Humberto descubrió una nueva pasión por la cocina y perfeccionó sus habilidades en los fogones. La dinámica del hogar de los padres de Eduardo cambió radicalmente, pero ambos parecían sentirse satisfechos con sus nuevas funciones. En mi caso, tras un exitoso viaje de negocios al extranjero, he ascendido profesionalmente y ahora soy presentador de las noticias de la noche. El estudio de fotografía de Eduardo está prosperando, y juntos hemos acumulado suficientes ahorros para pensar en volver a comprar y renovar la casa familiar. Estamos muy agradecidos a nuestro conocido, que nos permitió conservar la propiedad de la casa a pesar de la angustiosa experiencia que pasamos. Al final, la situación resultó beneficiosa para los padres de Eduardo, ya que nuestro hijo se acerca a la edad adulta a los 17 años. Le he contado esta historia como una lección sobre los peligros del fraude por Internet. Sin embargo, por respeto a sus abuelos, he decidido mantener en secreto su intento de vender nuestra casa para preservar su dignidad.